¿Puede una simple apuesta viral en redes sociales reescribir el destino de todo un país? Ibrahim Traoré, un joven presidente, desafía todas las expectativas. Se niega a que su nación sea eternamente definida por la miseria o reducida a un estereotipo de África. En un gesto inédito, y que muchos consideran casi suicida, convoca a 500 de los blogueros de viajes más influyentes del planeta. Quiere que recorran su país, lo miren con ojos frescos y lo narren al mundo, sin filtros ni guiones ajenos. Su objetivo, reescribir la historia de Burkina Faso a través del poder de las historias digitales. Esta es una jugada audaz, incluso temeraria a ojos de algunos. Invertir millones de francos en un país donde cada moneda es vital para recibir a 500 voces digitales ha sido tachado de locura. ¿Por qué no usar ese dinero en hospitales, carreteras o escuelas? ¿No es un lujo peligroso en medio de tantas necesidades apremiantes? Las voces críticas se hacen oír en todo el país y más allá de sus fronteras, evocando recuerdos de otras apuestas fallidas en la historia de África. Imagina por un momento Burkina Faso, un nombre que para millones solo evoca pobreza, sequía y conflicto. Durante décadas, el país ha estado ausente de los titulares internacionales, o peor aún, presente solo por el hambre o la violencia en el Sahel. Para la mayoría, es un lugar invisible, una tierra relegada a la sombra de los mapas y la indiferencia global. Sin embargo, bajo esa superficie de anonimato inamovible, algo radical está a punto de suceder. Algo que podría cambiar para siempre la manera en que el mundo ve a Burkina Faso. Pero Traoré apuesta a algo más profundo. Sabe que la imagen internacional no se compra con discursos vacíos, se gana con hechos y relatos auténticos. Apostar por la narrativa digital es arriesgar el futuro económico, la autoestima nacional y el respeto global en una sola jugada. Si fracasa, Burkina Faso no solo perderá recursos valiosos, sino también su credibilidad ante el mundo y ante sí mismo. La reputación, ese intangible tan poderoso como el oro, podría esfumarse en un instante, como ocurrió en otros países que intentaron campañas mediáticas fallidas. ¿Qué persigue realmente Traoré con esta invitación tan arriesgada? ¿Puede la fuerza de las historias digitales transformar la suerte de una nación? ¿O es solo un espejismo, una ilusión condenada a desvanecerse bajo el peso de la realidad? Durante más de 4 décadas, Burkina Faso fue apenas un susurro en el mapa mundial. Su mayor peligro era esa invisibilidad. Nadie ayuda a quien no ve, nadie respeta lo que ignora. Un país solo existe cuando sirve a los intereses de otros. Si no, sencillamente desaparece del radar global. Esta es una regla dura pero realista, que ha marcado la historia de decenas de naciones emergentes. El aeropuerto de Ouagadougou se convierte en el escenario de una escena sin precedentes. La llegada de 500 blogueros, cámaras en mano, listos para descubrir un país desconocido para la mayoría de ellos. Nadie, ni los propios burkineses, imagina el impacto que estos visitantes pueden tener. Es como si, de repente, todas las miradas del mundo se posaran sobre un lugar que hasta entonces era solo un susurro en la periferia de la atención internacional. La economía burkinesa siempre estuvo encadenada a la minería y la agricultura de subsistencia. El oro y el algodón, junto al sudor derramado sobre tierras áridas, eran las únicas historias que lograban cruzar fronteras. Cuando se mencionaba Burkina Faso, el mundo pensaba en hambre, guerra o sequía. Nunca en belleza, cultura ni hospitalidad. La imagen internacional del país era tan limitada como implacable. Hablar de turismo era casi transgredir un tabú, como si el país no tuviera nada digno de ser visitado. Nadie soñaba con caminar por las calles de Ouagadougou, con perderse en los mercados de Bobo Dioulasso, o con admirar la arquitectura de tierra en Diébélé. Los medios occidentales imponían una sola imagen de África: pobreza, peligro y desesperanza. Así, la reputación internacional de Burkina Faso era apenas un eco de reportajes sombríos, sin matices ni esperanza. Las historias positivas quedaban relegadas a pequeños documentales que apenas veían unos pocos curiosos. Pero, ¿cómo puede un país casi desconocido lograr que millones de personas en todos los continentes cambien su mirada? Y si 500 blogueros de viajes pudieran transformar lo que ni gobiernos ni organizaciones internacionales han conseguido durante décadas, ¿es posible que la narrativa digital tenga el poder de alterar el destino de una nación,
tal como lo hizo el cine de Bollywood en la India o el fenómeno de la gastronomía peruana en Lima? Pero Ibrahim Traoré entendió una verdad poderosa. Controlar la narrativa es tan vital como controlar los recursos o la política. Sabía que la reputación puede ser un arma para la soberanía. Si el mundo solo percibe debilidad, nunca llegarán la inversión y el desarrollo genuino. Mientras la imagen global no cambie, el país seguirá siendo rehén de intereses externos y condenado a la pobreza eterna. Esta lección ha sido aprendida por países como Ruanda, que tras el genocidio supieron reinventar su imagen y atraer turismo e inversión, o como Vietnam, que pasó de ser sinónimo de guerra a un destino codiciado por mochileros y viajeros de lujo. La respuesta de Traoré fue tan inesperada como revolucionaria: abrir las puertas del país a 500 de los narradores más influyentes del turismo digital. Así comenzó la apuesta más arriesgada y visionaria en la historia reciente de Burkina Faso. Burkina Faso se enfrenta a una encrucijada decisiva. O mantiene su invisibilidad y su vulnerabilidad, o se atreve a mostrar al mundo su verdadera esencia. La apuesta de Traoré es audaz. Romper el ciclo de dependencia no comienza solo con carreteras o escuelas, sino con algo aún más poderoso: la capacidad de contar su propia historia y ser visto tal como es. En la historia moderna, pocos líderes han entendido tan claramente este principio. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, la inversión en la ola Hallyu, la exportación global de su cultura pop, transformó la percepción mundial sobre el país y abrió puertas a inversiones y turismo. Un plan así rozaba lo imposible. ¿Cómo logró Traoré convertirlo en realidad? ¿Qué pasos concretos siguió para superar obstáculos aparentemente insalvables? Pero Traoré vio más allá. Sabía que la reputación global no se compra con dinero, sino con audacia e inteligencia. Por eso reorientó fondos estratégicos, persuadió a empresas nacionales y extranjeras de invertir en el proyecto, y forjó alianzas inéditas para multiplicar los recursos sin ceder soberanía. Esta estrategia recuerda a la que utilizó Chile durante los años 90, cuando apostó por traer grandes eventos internacionales para posicionar el país en el radar global. Apenas anunció la iniciativa, surgieron voces críticas. Muchos cuestionaban el gasto descomunal de invitar a 500 creadores internacionales, sugiriendo que esos fondos urgían más en hospitales, escuelas o carreteras. En un país donde cada franco pesa, la apuesta parecía temeraria, incluso irresponsable. Pero aquí hay un paralelismo histórico. En 1964, el gobierno de Singapur, recién independizado y sin recursos naturales, decidió invertir en el turismo como motor de desarrollo, a pesar de la oposición interna. Hoy, Singapur es uno de los destinos más visitados del mundo, y su apuesta inicial es estudiada en escuelas de negocio y desarrollo. La seguridad era otro desafío crucial. ¿Cómo proteger la integridad de tantos visitantes en un país con tensiones internas? Traoré decidió no ocultar la vulnerabilidad. La convirtió en parte de la narrativa. Los viajeros documentaron sus vivencias reales, mostrando tanto los riesgos como la calidez humana. Eso generó credibilidad inmediata y una conexión emocional con millones de seguidores. En países como Colombia, mostrar los retos junto a los avances ha sido clave para cambiar percepciones y atraer turismo responsable. La logística era descomunal. Burkina Faso carece de cadenas hoteleras lujosas o infraestructuras imponentes. Para algunos, era una barrera insalvable. Para Traoré, una oportunidad única. Movilizó voluntarios, artistas y comunidades rurales, transformando la llegada de los influencers en una celebración nacional. Cada pueblo, cada familia se convirtió en anfitrión espontáneo, mostrando una hospitalidad genuina imposible de simular en campañas publicitarias. Se organizaron festivales improvisados, rutas guiadas por los propios habitantes y talleres de artesanía donde los visitantes podían aprender técnicas ancestrales de tejido y talla en madera. Se organizaron festivales improvisados, rutas guiadas por los propios habitantes y talleres de artesanía donde los visitantes podían aprender técnicas ancestrales de tejido y talla en madera. Las carencias técnicas, electricidad irregular, conexión deficiente, transportes rústicos, se transformaron en virtud. Lo que para muchos era una desventaja, aquí se presentó como autenticidad. Un destino sin filtros, donde cada historia era irrepetible y verificada en el terreno. Los relatos de blogueros cocinando con leña junto a familias rurales o cruzando ríos en viejas canoas se volvieron virales,
y despertaron el interés de viajeros ávidos de experiencias genuinas. Si algo fallaba, el desastre mediático sería inmediato. La reputación de Burkina Faso quedaría más dañada que nunca. La confianza pública se desplomaría y las inversiones futuras huirían. Pero si funcionaba, el país tendría una oportunidad única de reinventarse ante el mundo. Esta era una apuesta de todo o nada, como la que hizo Islandia en 2010, cuando invitó a bloggers tras la erupción del volcán Eyjafjallajökull para salvar el turismo tras la crisis. Ahora, el mundo observaba expectante. ¿Sería esta apuesta la chispa que redefiniría el destino de Burkina Faso? ¿O el riesgo que lo hundiría aún más? Y el corazón de la estrategia fue la influencia digital. Estos creadores no dependían de medios convencionales ni de censura editorial. Su fuerza residía en la confianza directa de audiencias globales y la viralidad de sus relatos. Un solo video auténtico podía alcanzar a millones. La suma de 500 historias amplificó el eco a niveles insospechados. En 1999, un solo reportaje en la BBC sobre el turismo rural en Escocia duplicó el flujo de visitantes. Aquí, la magnitud era incomparablemente mayor. El mundo observó, pero ¿qué descubrió en realidad? En cuestión de pocos días, Burkina Faso abandonó la sombra total para convertirse en el centro de todas las miradas. El nombre del país apareció en millones de dispositivos, pronunciado en innumerables idiomas y acentos distintos. Jamás antes se había hablado tanto de Burkina Faso, y mucho menos con admiración genuina. Incluso, medios como The New York Times y Le Monde dedicaron reportajes a la experiencia única de los blogueros. Las redes sociales estallaron con imágenes vibrantes, mercados repletos de vida, atardeceres dorados sobre la sabana, la risa despreocupada de niños, manos expertas que tallaban madera o tejían telas, y una hospitalidad casi imposible de fingir. Los rostros y paisajes de Burkina Faso se volvieron virales. La pregunta se repetía en todos los rincones. ¿Cómo es posible que el mundo ignorara esto durante tanto tiempo? La percepción internacional cambió de raíz. Durante décadas, Burkina Faso solo era noticia por conflictos o carencias. Ahora, los principales medios globales lo describían como un destino fascinante, auténtico y aún virgen. Ya no era visto como un rincón peligroso, sino como una joya secreta que el mundo ansiaba explorar. El hashtag Descubre Burkina Faso se convirtió en tendencia en redes sociales durante varias semanas consecutivas. El impacto económico no tardó en sentirse. Solo durante el primer mes, restaurantes, pensiones, hoteles y taxistas vieron duplicarse, triplicarse, incluso quintuplicarse sus ingresos. Los artesanos de Ouagadougou agotaron sus máscaras, esculturas y tejidos mucho antes de lo previsto. Las calles se llenaron de visitantes, cámaras y conversaciones en idiomas desconocidos, mientras los puestos de comida vivían jornadas memorables. Según un estudio del Banco Africano de Desarrollo, el flujo de visitantes superó todas las expectativas, creando empleos y nuevas oportunidades para miles de familias. El efecto contagio atravesó fronteras. Ghana, Benín y Níger observaban con asombro y empezaron a impulsar sus propias iniciativas. En redes africanas floreció un inesperado orgullo continental. Por fin, uno de los nuestros lideraba una revolución positiva y mundial. Al igual que sucedió con el boom turístico en Marruecos durante los años 70, la región comenzó a cooperar para atraer visitantes, compartiendo rutas y eventos culturales. Pero la apuesta de Traoré había puesto algo más en juego, la posibilidad de cambiar el destino de todo un continente. ¿Podría Burkina Faso sostener la esperanza y construir, por fin, su propio relato? ¿Cómo asegurarse de que el entusiasmo inicial no se diluyera y de que los beneficios llegaran a la población más vulnerable? Lo más insólito fue que las imperfecciones de Burkina Faso, calles sin asfaltar, mercados caóticos, electricidad inconstante, se transformaron en atractivos. La autenticidad, ese toque sin filtros, cautivó a viajeros hastiados de los destinos fabricados. Lejos de ser una desventaja, la falta de perfección despertó respeto y fascinación. Los relatos espontáneos de los blogueros sobre su convivencia con comunidades rurales, sus caminatas por senderos polvorientos y sus noches bajo cielos estrellados atrajeron a un nuevo perfil de turista, el que busca experiencias auténticas, lejos de los circuitos tradicionales.
¿Puede un torrente de likes cambiar la realidad de un país? En Burkina Faso, Ibrahim Traoré demostró que sí, pero no por el simple brillo viral. La clave fue transformar la atención masiva en instituciones sólidas y progreso concreto. Aquí radica la diferencia entre un destello mediático y una revolución real. Sin embargo, no todo era júbilo. El verdadero peligro era que toda esta atención se esfumara como una moda más. El universo digital es inestable. Lo viral puede apagarse en cuestión de semanas. El desafío real apenas comenzaba. Convertir la euforia en cambios tangibles. Evitar que Burkina Faso volviera a la irrelevancia. Y transformar este momento en un punto de inflexión para su gente. En la historia, muchos países han visto pasar modas sin lograr cambios estructurales. Basta recordar el caso de Croacia tras la película Juego de Tronos, donde el turismo masivo no se tradujo en desarrollo sostenible para todos. Traoré fundó el Consejo Nacional de Estrategia Cultural y Turística, un organismo pionero, con líderes comunitarios, expertos en patrimonio y jóvenes creativos. Su misión era clara: convertir la efervescencia mediática en políticas duraderas que beneficiaran a todos. Se inspiró en modelos como el del Consejo de Turismo de Costa Rica, que logró posicionar el país como referente mundial en ecoturismo, gracias a políticas de inclusión y sostenibilidad. Las primeras medidas fueron contundentes. Inversiones directas en turismo comunitario, arreglar caminos rurales, ampliar el acceso al agua, dotar a aldeas de infraestructuras básicas y crear redes de hospedaje familiar. La lógica era poderosa. Si cada visitante encuentra autenticidad y hospitalidad, la experiencia se vuelve inolvidable y el desarrollo sostenible. Se crearon circuitos temáticos que conectaban la música tradicional, la gastronomía local y las rutas ecológicas, siguiendo el ejemplo de países como México con sus pueblos mágicos. Se lanzaron programas de apoyo a microempresas, desde posadas familiares hasta talleres de artesanía y propuestas de cocina tradicional. El Estado ofreció formación gratuita para guías turísticos, becas para aprender idiomas y rutas temáticas que conectaban las dunas del Sahel con la herencia Mossi. Estudiantes universitarios participaron como voluntarios, aprendiendo logística y hospitalidad, mientras los ancianos transmitían saberes ancestrales a las nuevas generaciones. La visión de Traoré no se detuvo en las fronteras. Burkina Faso impulsó un corredor turístico del Sahel, colaborando con Mali y Níger. Juntos, compartieron recursos y promocionaron rutas seguras, presentando al mundo una narrativa de unidad y resiliencia africana. Esta cooperación recuerda a la Ruta de la Seda, donde países tan distintos como China, Uzbekistán y Turquía supieron unir esfuerzos para atraer al turismo global. El mayor logro fue intangible: la exportación del orgullo burkinabé. Los vídeos virales difundían danzas milenarias, arquitectura de tierra y mercados vibrantes. La juventud abrazó su identidad y Burkinabé Pride se transformó en una marca reconocida. Las escuelas incorporaron contenidos sobre patrimonio cultural y los medios locales celebraban historias de éxito, alimentando un círculo virtuoso de autoestima nacional. Al principio, la comunidad internacional dudó. Algunos medios preguntaban si un país golpeado podía reinventarse. Sin embargo, el modelo se replicó. Ghana, Senegal y Túnez enviaron delegaciones para aprender de la experiencia burkinesa. Incluso, en conferencias de la Organización Mundial del Turismo, el Milagro de Burkina Faso fue presentado como caso de estudio. El turismo dejó de ser un lujo. Se volvió símbolo de soberanía y resiliencia. Cada grupo de viajeros era una victoria contra el relato de pobreza y conflicto. Cada aldea revitalizada, una prueba de que África puede liderar su propio destino. Las remesas de los emigrantes aumentaron, al ver que su país era finalmente respetado y admirado en el mundo. Entonces, ¿cómo debería actuar cualquier país o persona que quiera cambiar su destino? Sin embargo, no todo era celebración. El riesgo de depender solo del impulso mediático amenazaba con agotar el entusiasmo y diluir la autenticidad local. El desafío era proteger la esencia, evitar la masificación y asegurar que los beneficios alcanzaran a todos. Para ello, se establecieron cuotas de visitantes en áreas protegidas, se promovió el comercio justo y se crearon fondos de inversión social financiados por el turismo. La imaginación es poder. ¿Te atreverías a apostar todo por tu historia? ¿O dejarás que otros decidan cómo serás recordado?
El miedo al ridículo, al fracaso o a la crítica es universal, pero solo quienes se atreven a desafiar lo esperado logran dejar huella. El caso de Burkina Faso revela que la transformación exige estrategia, valentía y un compromiso real con la identidad. Pero, ¿basta con inspirar o es imprescindible sostener la visión en el tiempo? La historia está llena de ejemplos de países y empresas que lograron reinventarse, como Irlanda con su sector tecnológico o Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre fue necesario un liderazgo firme y una narrativa propia. Al final, el mayor riesgo no es perder dinero ni fracasar ante la mirada global. El verdadero peligro es hundirse en la irrelevancia, quedar atrapado en relatos ajenos, ser solo una sombra en la historia narrada por extraños. Como le ocurrió a Etiopía, un país con riquezas milenarias, pero durante siglos eclipsado por las guerras y el hambre en los medios internacionales. Ibrahim Traoré comprendió este desafío existencial. No aceptó el guión escrito por la geografía, ni permitió que las estadísticas de pobreza definieran el valor de su país. Apostó todo por la visibilidad auténtica. Invitó a 500 narradores digitales, confiando en que una sola mirada honesta puede transformar la percepción mundial, y que cientos de voces pueden iniciar una ola imparable. Apostó a que una historia, contada por quienes la viven, puede ser más poderosa que 1000 discursos oficiales. La lección es inapelable. Ningún país, ningún proyecto, ningún ser humano prospera si no es dueño de su relato. La imagen es capital, la reputación, un recurso tan escaso y valioso como el oro o el algodón. Quien no arriesga para contar su verdad será relegado a un pie de página en la crónica de los demás. La historia de Islandia, que pasó del anonimato a ser referente en turismo de naturaleza, lo confirma. Lo mismo que la de Perú, que supo convertir su gastronomía en un emblema mundial. Ahora, la pregunta te alcanza. ¿Vas a dejar que otros definan tu país, tu empresa, tu identidad? ¿O te atreverás a lanzar tu propia visión al mundo, aunque desafíe lo esperado? No se trata de esperar a ser descubierto, sino de crear el relato que deseas ver multiplicado y celebrado. Cada persona, cada comunidad, cada nación tiene una historia única que merece ser contada. No son solo las carreteras o los edificios los que abren nuevos caminos, sino la valentía de imaginar y mostrar lo que eres, sin pedir permiso ni filtrar tus sueños. Traoré demostró que la soberanía también se conquista en el terreno de las ideas y las emociones. Burkina Faso, con una apuesta valiente, salió de la sombra y se volvió imposible de ignorar. El mundo, por fin, descubrió que la grandeza está también en los lugares olvidados. Lo que logró Burkina Faso es una inspiración, pero la pregunta sigue abierta. ¿Quién será el próximo en apostar todo por su propia historia? La respuesta, como la historia misma, está por escribirse. Atrévete a ser audaz. Gestiona tu imagen con inteligencia y coraje. Invierte en lo único que nadie puede copiar, tu autenticidad. Solo así, la historia deja de ser una carga y se convierte en el motor de tu renacimiento y el de quienes te rodean. Como enseñó la experiencia de Burkina Faso, una apuesta inteligente, sostenida y auténtica puede cambiar destinos aparentemente escritos en piedra.